Muy buenas tardes, Parroquia Divina Misericordia, Héctor Arias, coordinador de sectores, y desde hoy pues iniciamos a la catequesis de todos los martes, catequesis virtual. Estaré enviando a través de audio y video nuestra catequesis con el catecismo de la Iglesia Católica. Eh, con el catecismo de la Iglesia Católica estaremos hablando todas las semanas, temas importantes con relación incluso al lema de este año, al lema pastoral de este año, basado en la oración. Además de eso, a fin de mes tendremos también un retiro pues con relación también a la oración, a ese fortalecimiento espiritual. Pues el tema catequético de hoy, a través del catecismo de la Iglesia Católica, es el artículo 2 que inicia con llamado en la plenitud de los tiempos. Y esta primera semana solamente voy a compartir con ustedes Jesús ora. La próxima semana seguiremos con otro concepto o otro punto importante de este mismo capítulo, pero hoy iniciaremos con Jesús ora. El Hijo de Dios, hecho hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella, que conserva todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en las sinagogas de Nazaret y en el templo, pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Yo debía estar en las cosas de mi padre. Lucas 2:49. Eso le responde a su madre y a José, que lo estaban buscando, ya que se había perdido a esa edad. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos, la oración filial que el Padre esperaba de sus hijos. Va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos. En esta primera parte nos damos cuenta de la importancia de la familia para fomentar, para expresar, para enseñar la oración. Lo importante que es la oración para que en ese crecimiento de ese niño, adolescente y adulto, eso siga pues de manera generacional, transmitiéndose en generación. Y por eso les pregunto en esta clase catequética, a través del catecismo de la iglesia, con el lema de la oración, ¿cómo está esa transmisión de la oración en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en el vecino, en nuestros ahijados? ¿Cómo va eso? ¿Lo estamos cumpliendo? El Evangelio según San Lucas subraya las acciones del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12, antes de que Pedro le confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración, la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. ¿Estamos nosotros tomando en cuenta la oración ante nuestros proyectos, ante nuestros planes? ¿Estamos nosotros tomando en cuenta siempre llevar la oración con nosotros? Ese Jesús que ora siempre estuvo con él en todos los procesos para elegir sus apóstoles, para elegir su iglesia, para designar las misiones o llevar a cabo misiones. Siempre Jesús estuvo hablando con su Padre, estuvo en oración. Y ese Jesús orante debemos también de llevarlo en nosotros. Y por eso les pregunto,
nosotros también estamos en todo momento, en todas nuestras acciones, en todas nuestras situaciones personales, familiares, de trabajo, sociales, proyectos, estamos también orándole al Señor para esto. Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. ¿No es acaso al contemplar a su maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar? Entonces puede aprender del maestro de oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos, comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Para eso le ha enviado al Padre, para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Es muy importante sacar dentro de las 24 horas del día, tenemos que sacar horas, unos minutos para la oración. Tenemos en la liturgia de las horas, tenemos los laudes, tenemos la oración de las 9, la oración de las 12, 3 de la tarde, 6. Pero si no tienes esto, es importante que en el trabajo, en lugares que están un poco distraídos, salir de eso, buscar tu lugar secreto y también empezar a orar, siempre tener esa comunicación con Dios, esa comunicación de todas tus debilidades, situaciones, a quien quiere también ofrecerle. Como cristianos no podemos pasarnos el día sin orar, y toda esta distracción que tenemos del trabajo, de los compromisos y de los sufrimientos y situaciones también nos hacen olvidarnos un poco, pero es importante recordarles que siempre hay que sacar el tiempo en secreto o en algún lugar que puedas, pues, concentrarte para la comunicación. Los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su misterio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la primera se encuentra en Mateo 11, 25, 27, y en la segunda en Lucas 10, 21, 23. Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños, los pobres de las bienaventuranzas. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su atención al querer del Padre, de la que fue un eco el fiat. Su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que diría al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta acción amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. La oración nos las transmite San Juan en Juan 11, 41, 42, antes de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias precede el acontecimiento. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado, lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica, y Jesús añade a continuación: yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir, nos revela cómo pedir antes de lo que pido sea otorgado. Jesús sea eres aquel que da y que se da en dones. El dador es más precioso que el don otorgado, es el tesoro. Y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. Mateo 6, 21, 33. La oración sacerdotal de Jesús, Juan 17,
ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación se hace al final de esta primera sesión. Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual se explica en la segunda sesión. Cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, no solo antes de entregarse libremente, sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 24:43. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26-27. Tengo sed. Juan 19:28. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Todo está cumplido. Juan 19:30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Hasta ese fuerte grito cuando expira entregando el espíritu. Marcos 15:37. Todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercepciones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y se consuma y de la salvación. El Salterio nos da la clave para la comprensión de este drama por medio de Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Las cartas a los hebreos expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarse de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que obedecen. Hebreos 5:7-9. Pues aquí nuestra primera parte sobre la catequesis semanal de los martes. En esta primera parte, Jesús ora, que sea reflejo también en nuestra vida, esa oración en todo momento de nuestra vida. Estaré enviando pues un listado de los versículos y capítulos de toda esta primera parte de esta catequesis semanal que estaremos celebrando por todo el año. Parroquia Divina Misericordia, coordinador de los sectores, Padre Elías Núñez. Recordarle las celebraciones de misa, martes, miércoles en los sectores, jueves desde las 4 de la tarde, la posición de el Santísimo, y también los domingos a las 9 de la mañana. Muchas gracias.